Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy desde Uruguay, Isaac Alfi. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Isaac Alfi. Isaac, un gusto enorme tenerlo en nuestro podcast. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto, Willy, estar con ustedes. Isaac, ¿cuándo le surgió la vocación por la economía? ¿Ya la tenía bien marcada en el colegio secundario? Bueno, a ver, también me gustaban mucho las matemáticas, eso es la verdad. Y acá en los planes de estudio había que decidir más o menos para qué lado agarrar, sea científico, humanístico o biológico, allá cuando usted tenía 15 años, yo más o menos tenía 15 años, sí, 15, pero con 16 años tienes que elegir. Y bueno, me gustaba matemática y agarré por ingeniería de una, ya está, punto. Primer año, no me iba mal, me iba bien, en realidad. Primer año, segundo año, empezaron a salir cosas de economía en un diario, como una separata semanal en un diario llamado Diario del Día, y había una revista especializada que sigue estando, llamada Búsqueda, que escribía mucho de economía. Y mi padre compraba eso, las dos. La única cosa es que las únicas diarios que compraba, básicamente, era un diario y ese semanario. Y yo ahí empezaba a leer, y leía con enorme avidez, y me daba cuenta que no entendía. No entendía, y la verdad que me gustaba, no entendía. Y en un momento ya prácticamente terminando para entrar a la facultad de ingeniería, dije, no, pero a mí lo que me gusta es esto, yo voy a cambiar. Y bueno, tuve que empezar desde cuarto año de liceo, imagínense, a dar exámenes libres, hasta que, bueno, al final entré. Y cuando entré a la facultad, yo sabía que iba a estudiar economía. Eran muy poquito lo que íbamos a estudiar economía. De hecho, en las clases, cuando nos separábamos, al principio el curso era igual, era el mismo de contador los 2 primeros años, después nos separábamos. Bueno, cuando nos separábamos en las clases éramos 7, 8 alumnos, son todos conocidos ahora, todos amigos, además, ¿verdad? O sea que sí, que se ve que tenía, me gustaba mucho, me gustó. En realidad yo pensaba, si yo entiendo esto, voy a entender cómo funciona el mundo. Ese fue mi razonamiento muy sencillo y no correcto, claramente, de un muchacho que tenía 15 años, 16 años capaz, cuando hizo la decisión, o 17, no más que eso. ¿De qué año estamos hablando? Porque usted primero obtiene el grado de contador público y después el de economista, ¿no? No, yo tuve grado primero de economista. Después yo estudiaba, en realidad hice la carrera, los 2 primeros años eran comunes. Yo me recibí de economista, pero iba tratando de dando exámenes libres, siempre libres, sin ir a clase, para contador, porque la verdad no sabía si iba a tener trabajo. Claro. Esa era la verdad. Estamos hablando del principio de los 80, Claro. de esto. O sea, cuando yo decidí era en el año 79 o algo por el estilo. Ok. ¿Y qué carreras hay? Y obviamente debe haberse ampliado la oferta desde entonces, ¿no? Pero ¿cómo se estudia hoy economía en Uruguay? Primero, en aquel momento había una sola universidad, la universidad pública. A partir del año 84, creo, si no estoy equivocado, empiezan a aparecer otras universidades. La primera que aparece es la Universidad Católica, después aparece el orden inscrito, no lo sé ahora, aparece la OCEA-ORT, la Universidad de Montevideo, después la Universidad de la Empresa también apareció, hay otras universidades. Bueno, básicamente las carreras ahora sigue estando en la carrera de economista y licenciado en economía. No tenemos doctorados en Uruguay en eso, ¿sí? Pero claramente la oferta es en términos de lo que fue mi facultad y lo que es mi facultad todavía, porque soy docente, que es Ciencias Económicas y Administración, ha aumentado. O sea, hay otras, ya no es solo o contador o economista, sino que hay otras especialidades, licenciado en Administración, en su momento también había, especializado en Estadística, hay otras especialidades. Y hay una licenciatura también en Facultad de Ciencias Sociales en Economía, parte de la Facultad de Ciencias Económicas.
Isaac, ¿se recibe usted y qué ofertas le salen? ¿Cómo decide su carrera laboral y cómo ingresa a la función pública? Después de recibirme, más o menos un año, aparece un llamado para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un poquito menos de un año. Yo me recibí sobre fines del 84. Nos presentamos, algunos de los pocos alumnos que habían, lo cual tampoco era tan difícil entrar, porque en realidad creo que eran cuatro puestos y no sé cuántos éramos los candidatos. Creo que no había mucho más de 6 o 7 candidatos. Y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante el gobierno militar, se llamaba CEPLACO y Secretaría de Planificación, Coordinación y Difusión, creo que era el acrónimo de eso, si no estoy equivocado, pero yo exactamente no lo recuerdo. Es una oficina creada, una reforma constitucional del año 67, que es conjuntamente con el Banco Central. Es una oficina que integra la Presidencia de la República, es asesora directa del presidente. El director tiene una cantidad de funciones, básicamente la parte presupuestal, del presupuesto nacional, ahí básicamente sobre el tema de las inversiones y, bueno, sus relaciones con los gobiernos, nosotros llamábamos departamentales, serían los provinciales de ustedes, que en realidad en Argentina creo que lo hace el ministro del Interior, si no estoy equivocado, esa relación. Sí. Y negocia los presupuestos de las empresas públicas uruguayas. Las empresas uruguayas y públicas son, en términos económicos, son bastante grandes para el país, y en general en su sector o son monopolio o son la principal empresa. Por ejemplo, en los bancos, el Banco República no es monopolio, pero es el principal banco del país, por lejos. Negocia su presupuesto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El Banco de Seguros pasa lo mismo que el Banco de la República, y después tenemos la compañía de teléfono, la compañía de electricidad, que tiene un monopolio sobre determinada. En realidad yo creo que el monopolio aquí es sobre nada, pero de hecho tiene un monopolio natural sobre la transmisión en alta tensión y la distribución minorista. Bueno, ¿no? Administración de puertos, combustibles, que es monopolio, pero la misma empresa que tiene combustibles tiene Portland, que no está en monopolio, etc. O sea, son grandes, o sea, no son tan chicas. No son tan chicas las empresas públicas. El agua es monopolio. O sea que ingreso al final, entonces, en el año 86 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y después en el año 89, fin del 89, gana el presidente Sanguinetti en ese momento. Realmente fue un llamado en concurso abierto, o un llamado abierto. Gana el presidente la calle Herrera, el papá de la calle Pou, de nuestro último presidente que terminó en Manhattan, ¿no? El cual, Giorgio Corsi. Y bueno, y ahí yo estaba ahí en la transición, trabajé mucho en el tema del programa fiscal. El país estaba en grandes dificultades. El año 89 fue particularmente difícil. Ustedes recordarán los problemas de Argentina, que el gobierno la hiperinflación. Antes el gobierno, en julio del año 89, con elecciones en mayo, con una hiperinflación en junio. Hubo una sequía enorme en Uruguay, enorme. También nos complicó. En Uruguay, en aquel momento, bueno, la generación era o vía hidroeléctrica, las centrales sobre nuestro Río Negro y la parte del Río Uruguay de Salto Grande, pero no como ahora, porque de hecho Argentina tenía más turbinas que las nuestras. Salto Grande tenía 14 turbinas, supuestamente eran 7 y 7, pero en realidad el que pagó la obra casi toda fue Argentina, y entonces Uruguay les cedió el uso, y iban entrando muy lentamente, después fueron más rápido. Terminamos por el 90 y no sé qué año, iban entrando por año una turbina más para Uruguay. Entonces nuestra generación de energía era en base al petróleo, básicamente. En Brasil pasó lo mismo, también hubo hiperinflación, también hubo saltos del dólar, etc. Bueno, la transición fue muy compleja, y yo me había razonablemente ya especializado en temas de finanzas públicas. Y en el año 91, uno que había sido compañero mío y era subsecretario de Economía, que se fue enseguida prácticamente, me propone por qué no voy al Ministerio de Economía que estaban formando alguna asesoría del ministro. Y ahí pasé al Ministerio de Economía en comisión. Acá en Uruguay es una cosa bastante común. Y bueno, y quedé en el Ministerio de Economía.
¿Eran años? 91 es eso, Claro. 91. Y después yo seguí el ministerio sobre el año ya 90 y principio del 92, eso fue por el marzo del 91 aproximadamente. Principio del 92 hubo un cambio de ministro, viene el ministro de Posadas, a quien yo no conocía, pero ciertamente, bueno, el ministro de Posadas, digamos, una persona súper inteligente. Él no tenía él era abogado, pero tenía una formación económica propia de los jesuitas. De hecho, es jesuita, ha hecho un seminario, él estudió parte de economía, pero claro, obviamente la formación era más general. Y bueno, y ahí comenzamos una relación allí, él me fue, digamos, como promoviendo de alguna manera, esa es la verdad, por lo menos lo que yo siento y sentí. Y bueno, y terminé siendo, digamos, lo que ustedes llaman economista jefe de allí, lo cual se formaliza después en una asesoría llamada la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio, que fue formalizada en el presupuesto del año 95. Y bueno, yo fui el primer director de eso, y fui director hasta que terminé asumiendo como ministro en un lío. Ya no estábamos saliendo del lío, pero habíamos pasado por la crisis del 2002. En agosto del 2003 yo asumí de ministro y estuve allí hasta que se entrega al gobierno. En el medio hubo otro cambio de gobierno, porque en el 95 volvió a ganar Sanguinetti, en el 94 volvió a ganar Sanguinetti, en el 99 gana Jorge Valle, presidente Valle, ¿sí? En el 2004 gana Tabaré Vázquez y ahí cambia de signo, de alguna manera, el gobierno pasa bueno, el Frente Amplio, ¿no? ¿Verdad? Que ese era ¿Y quien gobierna actualmente. cómo vivió Isaac desde el otro lado del Río de la Plata lo que fue los años 90 en la Argentina con la convertibilidad? ¿Qué le parecía? ¿Cómo observaba el fenómeno ese? Realmente nosotros siempre miramos mucho a Argentina y la estudiábamos mucho. ¿Por qué? Bueno, porque quizás ahora sea un poco menos, pero no es tanto menos. Las relaciones de Uruguay con Argentina son muy intensas, especialmente en lo que llamamos bienes no transales, en servicios. Claro. ¿Sí? Muy intensas en servicios, muy intensas en inversiones. Y macroeconómicamente, Uruguay, diríamos, es como una provincia argentina, pero mucho, mucho más independiente, donde puede hacer su política exterior independiente, su política comercial, etc. Con lo cual, tenemos muchos grados de libertad, pero el peso específico de la actividad en Argentina, bueno, es muy importante. Ha disminuido, es cierto que ha disminuido, sobre todo a partir de la crisis de 2001-2002, fue disminuyendo, pero esa disminución no quiere decir que no sea importante todavía. Y nosotros mirábamos, bueno, la convertibilidad, ahí la mirábamos, teníamos algunas dudas que al final lamentablemente se confirmaron por el tema de que acumuló un desequilibrio fiscal muy grande. Al principio el desequilibrio fiscal se compensaba con las privatizaciones, pero lo que pasa es que la privatización es un ingreso de una sola vez. Cuando se le acaba eso, tiene problemas. Lo que sí pasaba también es que habían hecho reformas importantes que claramente, entre ellas las privatizaciones, que claramente le aumentaban la productividad argentina y por lo tanto le aumentaban el producto potencial. Y bueno, y eso jugaba a favor. Cuando vienen los problemas, o el primer problema de Argentina fue el tequila. Sí. Pero el tequila, de alguna manera, esa crisis financiera se capió porque fue bastante, comillas, pasajera, con el rescate que hizo la administración Clinton a México. ¿Sí? Bueno, y usted sabe ahí todos los dimes y diretes, no, la forma que los republicanos castigaban a los demócratas justamente por el rescate, porque decían que el dinero del plomero y el pintor estadounidense iba a parar a Wall Street en realidad, porque en realidad el rescate era para que México pague, pero en realidad la plata volvía a Wall Street porque la deuda estaba supuestamente en bancos norteamericanos. Supuestamente. Fue emitida básicamente por agentes de bolsa de Estados Unidos o bancos de Estados Unidos. Pero eso empezó y las cosas siguieron, más o menos se fueron acomodando. Argentina igual tenía un déficit grande, pero conseguía préstamos y la iba llevando hasta que
los problemas se empiezan a poner más complicados. En fines de junio, principios de julio del 97 viene la crisis asiática. Sí. En Corea sobre todo, pero los demás. Nosotros en junio, mediados de junio del 97, accedimos al investment grade en nuestra deuda. Y yo recuerdo que con otro colega, con dos colegas, los dos lamentablemente fallecidos, pero uno falleció muy joven, Daniel Vaz, que era el jefe de estudios y de gerente de estudios del Banco Central, y el economista Carlos Stener. Carlos Stener ya era mayor, fue elegido profesor mío, Daniel Vaz, ¿no? Que era el agente financiero de Uruguay y Estados Unidos. Bueno, hicimos no el primero, pero hicimos el primer show con el grado de inversión abajo del brazo a colocar un bono. Colocamos un bono a 30 años, a muy bajo riesgo país para lo que era en ese momento. Por 30 años pagamos 135 puntos de spread, ¿no? Bueno. En aquel momento era una cosa maravillosa. Hoy Uruguay tiene menos riesgo país que en ese momento, pero bueno, a 30 años no tiene tanto menos, tiene menos en el promedio, a 30 años no tiene tanto menos de riesgo. Y lo colocamos en el medio de la crisis, porque empezamos a colocarlo en julio. Estábamos en medio de la crisis asiática. Bueno, la cosa igual se colocó como que no pasó nada. Un año después, ya en agosto, aparece la crisis rusa, el default ruso y todo lo de Ucrania, empieza Ucrania, Ecuador. Y en Estados Unidos aparece, fue la crisis del Long Term Capital Market, ¿sí? Sí. El LTCM, y que se llevaba puesta a las 6 alonzas, como a las cooperativas de ahorro y crédito. Sí. Bueno, rescate allí. La verdad que nosotros en ese momento empezamos a ver las cosas muy complicadas. Los precios, en ese momento se empezaron a derrumbar los precios de las materias primas. Y bueno, y nosotros en realidad somos productores de materias primas. Argentina, Uruguay y Brasil. Brasil también influye bastante. Y la verdad que había muy complicada la cosa. Brasil devalúa en enero del 99. Sí. ¿Sí? Y nos impone a nosotros, éramos mucho más dependientes que ahora de Brasil realmente. Nos impone a nosotros, pero le impone a Argentina también una carga adicional porque quedó muy barato. Y nosotros quedamos caros, porque quedamos con un dólar, comillas, barato. ¿Era fijo el tipo de cambio en Uruguay? Teníamos lo que ustedes tienen ahora, una banda de flotación. Ok. Pero solo que en lugar de que la banda, el límite superior crecía una tasa y el límite inferior crecía la misma tasa. No como ustedes, que el límite superior crece a determinada tasa y el límite inferior va bajando. ¿Sí? Sí. Se va ampliando esa banda, ¿no? Nosotros eran dos bandas, dos reglas paralelas, donde nosotros lo que podíamos modificar era la tasa de devaluación. ¿Sí? Bueno, lo que sí hicimos en el fin del 98, yo recuerdo bien, fue, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar. Todavía Brasil no había devaluado, pero la verdad que uno veía, habíamos colocado una emisión enorme a 30 años, hacía un año, no conseguimos más de 5 años. ¿Qué plazo? Y tasas superiores. Bueno, realmente allí lo que hicimos fue desembolsar un préstamo, un préstamo precautorio que teníamos con el fondo permanente, lo desembolsamos para agarrar el dinero, para guardarlo. Y hicimos unos programas con el Banco Mundial y con el BID, que también desembolsamos de rápido desembolso. Y colocamos algún igual. Lo que pasa es que conseguimos 5 años. Bueno, el 99 acá fue el año de elecciones, fue un año complicado. Brasil complicó. A mediados del 99 Brasil empieza a crecer de vuelta y nosotros no caíamos tanto. Lo que sí seguían muy mal son los precios de las materias primas y creo que llega a principios del 2000, no fue por ahí, viene la crisis de las .com, de las .com Sí. en Estados Unidos. Bueno, eso fue una cosa compleja. Y bueno, y Argentina claramente estaba con problemas mayores que los nuestros, pero los problemas eran, al final se nos trasladan de una manera u otra. A nosotros los mercados financieros no se nos secaron, pero se nos complicaba las emisiones. El producto en Uruguay cayó en el 99, cayó en el 2000 y cayó en el 2001.
3 años de recesión, casi 4 años y medio de precios de ruina, realmente precios de ruina. Yo me acuerdo a veces de memoria los precios para compararlo con los de hoy. Y bueno, se complicó. Cuando vimos en Argentina, bueno, la seguíamos muy de cerca. Cuando vuelve Cavallo, el ministro de Economía, y dice que bueno, que la paridad va a ser, ahora no va a ser, piensa que no va a ser solo el dólar, que va a ser una mezcla, una paridad, una convertibilidad con dólar y euro, mitad y mitad. Pero lo que había... Sí, convertibilidad ampliada. Sí, lo que pasa es que lo pasaba en aquel entonces es que el euro estaba a 80 y pocos centésimos de dólar. Lo único que podía pasar con el euro era que se apreciara. Claro. Y entonces iba a apreciar más la moneda argentina. Entonces nosotros decíamos, pero esto no está bien, esto no puede funcionar. Bueno, al final pasó lo que pasó en Argentina, vino el corralón, el corralito nos impidió un retiro de dinero en un banco que fue Galicia, que en Uruguay era independiente del argentino, pero hubo una orden de que todos los fondos que tenían los bancos Galicia fuera de Argentina y que fueran bancos sucursales de Argentina, tenían que volver a Argentina. Entonces ahí, bueno, y ahí empezó todo un problema, una corrida, etcétera. Y bueno, terminamos como terminamos, con enormes problemas que nosotros sabíamos que era un problema financiero y no era un problema económico. Y entonces ahí vino todo el episodio de las negociaciones con el Fondo Monetario. Yo, como un economista jefe de ministerio que había ido, aparte, hacía varios años que estaba colocando los bonos y demás, y negociaba con los organismos, o estaba dentro del equipo negociador naturalmente, pero bueno, desde el punto de vista técnico era el jefe de todo eso, ¿no? Bueno, las negociaciones fueron muy duras, muy duras. El Fondo Monetario decía que teníamos que ir al default como argentinos. Nosotros nos dijimos que no, que no era así, que su evaluación era incorrecta, absolutamente incorrecta, y demostráramos en algunos papers que elaboramos que por qué era incorrecta. Bueno, la verdad que vinimos mucho tiempo. Los problemas los tuvimos desde el principio en 2002. Los bancos estuvieron cerrados una semana, prácticamente 4 días, el principio de agosto, porque nos quedamos prácticamente sin reservas. Había una corrida bancaria muy fuerte. Sí, la corrida bancaria se llevó 50 puntos del producto, la mitad del producto, para que tengan una idea. Cuando imagínense, teníamos muchos depósitos, y sobre todo de no residentes, básicamente argentinos. Que bueno, visto lo que había pasado en su país, decíamos, bueno, acá esto no va a pasar lo mismo. Usted sabe, como esas cosas cuando empiezan, usted no sabe nunca cuándo para. Pelea va, pelea viene. En Uruguay, el embajador de Uruguay en Estados Unidos, que ahora falleció hace poco, Hugo Fernández Feingold, tenía buena relación con el Departamento de Estado. Nosotros fuimos y tratamos de arreglar primero con el fondo, no hubo arreglo. La verdad que no quiero profundizar, pero no eran agradables ni siquiera las reuniones por las cosas que decían. Pero bueno, era lo que era. Y ciertamente al final, cuando ya no sabíamos bien qué hacer y nos estábamos volviendo, preparándonos para hacer algo que no queríamos hacer, pero no había más remedio quizás, el embajador Fernández Feingold, a través del Departamento de Estado, consigue una reunión, creo que fue un viernes, creo que nosotros nos fuimos acá un martes, y creo que fue un viernes de noche, en el Tesoro, donde estaba el John Taylor. John Taylor es el creador de la regla de Taylor, que era el subsecretario, diríamos, o el viceministro para Asuntos Externos. Y bueno, había gente del Departamento de Estado y había asesores personales económicos del presidente Bush en aquel momento. Está que en ese momento, hay que consignarlo, Estados Unidos vivía un momento particular porque fue después del atentado de las Torres Gemelas. Exacto, sí, fue unos meses después del atentado. Por eso. Unos meses después del atentado. Yo, la verdad que
tengo los recuerdos muy vividos porque fueron muy intensos los días. Bueno, va, viene. No había acuerdo entre nosotros, no nos poníamos estrictamente de acuerdo en cómo teníamos que hacer determinadas cosas. Nosotros estábamos como que muy seguros de lo que había que hacer y que fue en realidad lo que terminamos haciendo, pero había que convencerlos. Y usted está allí, no entiende nada, porque no es que no entienda, es que le cae este peludo enorme de ahí arriba y viene unos que son los interesados, que éramos nosotros, y dicen, no, mire que nosotros vamos a pagar, que nosotros es así, porque tenemos un overshooting cambiario, porque tenemos una cuenta fiscal así, mire todo lo que hicimos, etcétera. Y del otro lado, que eran los del Fondo Monetario, decían, no, este país está quebrado absolutamente y tiene que ir al default. ¿Quién era el director del fondo en ese momento que me olvidé? El fondo era Köhler. Keller, pero no era un tema de Keller, era un tema de, diríamos, entre la misión y la jefatura del hemisferio occidental, que era Ninat. Ninat, ahí está. Eduardo. Qué raro Ninat, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos podemos. Porque era latinoamericana, en definitiva era chileno. Era chileno, sí, sí. Bueno, pero la peor reunión la tuvimos con Alinati y con un compatriota de ustedes, con Claudio Loza. Claro. Esta fue la peor de todas. Entonces, bueno, no importa. Bueno, empezó el viernes, empezó el fin de semana y como que todavía quedan las dudas. Uno se pone a pensar, ¿y de qué lado usted va a creerle? Esa es la verdad. Bueno, íbamos, veníamos, nosotros sentíamos que estábamos al final y que había bueno, que cerrar los bancos de alguna manera para ver cómo ordenamos, darnos un nuevo para ordenar la pelota, pero no volvió más. Póngale que era como las 2 de la mañana, pero no lo estoy exagerando, quizás, no me acuerdo si fue el sábado, ese domingo de fines de julio del 2002, que saliendo del Tesoro, usted está enfrente de la Casa Blanca, pero usted tiene la entrada por la Pensilvania, por la avenida Pensilvania. Sí, por el costado. Como un corredor por el costado, por un lado de la Casa Blanca, por otro lado del Tesoro, básicamente. Y el profesor Taylor nos dice, yo tengo orden de mi presidente de buscar una solución. Entonces, la solución al final vino por el mismo fondo de cambio que Estados Unidos puso dinero en Argentina el año pasado. Solo que distinto, porque no compró bonos uruguayos directamente. Y la solución, bueno, fue el dinero que nosotros entendíamos que había que tener, sí, y de la manera que nosotros entendíamos que teníamos que hacer con el sistema financiero. Nosotros dijimos, bueno, los bancos que están quebrados, los privados, vamos a asegurar, a pagar, vamos a sostener la cadena de pagos, y para eso precisamos tantos millones de dólares, y nosotros asegurábamos todo lo que sea en caja de ahorro o cuenta corriente, el 100%, aún de los bancos quebrados. Nosotros nos quedábamos con los créditos que esos bancos tenían. Después, con una ley, se pagó hasta $100.000, que en aquel momento, en términos de las personas, más del 95% de la gente cobró todo cobró todo, reestructurado y demás, pero cobró todo. De hecho, la reestructuración se pensó en 3 años y se pagó al año y medio, se pagó todo. Ciertamente, salvo en un banco que se creó, que ahí quedó porque le convenía desde el punto de vista caja, pero en realidad del Banco República, por ejemplo, que era el más grande, se pagó todo. Lo cierto que esa fue un acuerdo, bueno, fue un acuerdo con el Tesoro, después había que hacer el acuerdo con el Fondo, y con el Banco Mundial, y con el BID. El BID enseguida, Iglesias llamó diciendo que los fondos que habíamos negociado en el BID estaban. Con el Banco Mundial fue más difícil, y con el fondo fue terrible, absolutamente terrible. Los fondos se liberaron, pero era un tramo, después usted sabe cómo son, hay otros tramos, etc. Seguíamos, evidentemente los funcionarios del fondo se sintieron, como pongámosle, invadidos en su independencia,
No quería ni en ese momento, en agosto, firmar el acuerdo, pero bueno, se firmó. Pero teníamos que seguir. Bueno, me acuerdo que en diciembre, primer día de diciembre, de vuelta a una reunión. Las reuniones eran una o dos por mes, viaje para un lado, viaje para el otro. Este, y esa reunión en diciembre nos volvieron a pedir el default. Dijimos, pero Otra vez. no funciona. Vamos a quebrar el banco. Aparte, mire cómo estamos. Estaban sorprendidos de que el programa estaba funcionando y que estábamos cumpliendo, lo cual para nosotros era algo bastante insólito. Y bueno, y al final terminamos, hicimos una estrategia, bueno, diríamos, contratando técnicos extranjeros para que nos avalen también lo nuestro. Y ahora ya la historia porque es bastante larga, pero terminamos arreglando con el fondo, un acuerdo en febrero del 2003, y que el fondo desembolsaba si nosotros lográbamos el canje que nosotros decíamos de deuda, que nosotros decíamos que íbamos a hacer, lo cual hicimos. Era más difícil ese canje porque no teníamos bonos con cláusula de acción colectiva. Las cláusulas de acción colectiva es como Claro. una regla de, comillas, de reestructuración de deuda, donde si determinadas mayorías están, todo el mundo tiene que entrar. Entonces, había muchos holdouts, o posibles holdouts. Y bueno, pero pusimos unas reglas muy estrictas en términos de cuándo íbamos a aceptar en la operativa global y cuándo no la íbamos a aceptar y cuándo podíamos decidir si seguir o no seguir. Bueno, es cierto que tuvimos una gran acogida. Básicamente lo que consistió era, no tocamos la tasa de interés, movimos plazos, o sea, plazo precisábamos porque no había forma de pagar. Claro. Y generamos determinados bonos nuevos más atractivos en el sentido que tienen más profundidad, para el mercado. Y además, cambiamos el agente fiscal por un trust por las dudas que a alguno se le ocurra embargar el dinero cuando estábamos pagando los intereses o algún bono, cosa que a Argentina le pasó. ¿Se acuerda que Argentina no podía girar la plata y no podía pagar a sus representantes en el exterior en aquel momento? Exacto. Con el Bank of New York creo que se pasó eso, con el Boni en algún momento. La verdad que yo no recuerdo, ese detalle sí no lo recuerdo, sí me acuerdo que pasaban eso. Y también ahí fue un abogado, se llamaba Lee Buchheit, o se llama Lee Buchheit, de Crédit Gottlieb, de ese buffet, que había estudiado mucho eso y estaban escribiendo. Bueno, y se hizo cuando se firmaba el acuerdo de quienes entraban a la reestructura de deuda, se firmaba lo que llamábamos unos exit consent, un consentimiento de salida, en el cual no nos podían hacer juicios y nosotros le pagábamos a algunos que no habían entrado. Lo que pasa es que esos que le pagábamos, que no ingresaran, podía ser muy poquitos en realidad. Por la exigencia, nosotros pusimos, si superaba el 90% de adhesiones, teníamos que aceptar. Menos de 80 nosotros rechazábamos la oferta y se acababa todo. O sea, la verdad que era un rumbo a lo desconocido. Y entre 80 y 90 nosotros teníamos que tomar alguna decisión. Bueno, en realidad, al inicio hubo un ingreso cercano al 90. Nosotros dijimos, lo postergamos 2 semanas, y terminamos, no me acuerdo de memoria, pero 93 o 94% de adhesión, y quedaron alguna cosa que eran unos bonos que vencían en noviembre de ese año, que eran, igual entraron mucha gente de eso, pero bueno, ahí quedó una parte, y no mucho más, esa es la verdad. Isaac, en algún momento de esas negociaciones tan duras con el fondo, con el tesoro, me imagino que no debe haber dormido. Bueno, dormíamos poco, esa es la verdad. Dormíamos poco. Pero no dormir, yo personalmente tengo esa bendición de poder dormir, aunque sea 2, 3 horas duermo y puedo dormir profundamente, pero sí dormíamos. Fueron casi 12 días terribles,
terrible. Pero después siguió, porque después las idas y vueltas siguieron, hasta que, bueno, después las cosas se encaminaron. En el 2003 empezaron a mejorar los precios de las commodities Claro. y eso nos dio un aire relevante. El país empezó a crecer a tasa de más del 10% apenas terminó el canje. Y es más, para que vea lo que son los mercados a veces financieros, uno siempre dice, bueno, los mercados anticipan, los mercados son perfectos, bueno, muy perfectos, que seguramente no sean. Nosotros, en octubre del 2003, nosotros terminamos el canje, cerramos y supuestamente arreglamos esa reestructura de deuda para las cosas largas, 29 de mayo del 2003. En octubre del 2003 hicimos una emisión internacional de vuelta, siendo país en default todavía, Sí. ¿sí? O en selective default, no me acuerdo exactamente, pero estábamos en default, peor categorización de categoría crediticia. Hicimos una emisión internacional en nuestra moneda, en pesos indexados, pesos indexados, lo que sería el ser de ustedes, nosotros llamamos su ICE, Sí. entidad indexada, internacional. Y la tasa de interés que pagamos en esa inversión fue menos de la mitad de la que estábamos pagando por esos títulos internamente. Milagro. Bueno, yo que quiere que le diga la verdad, me acuerdo cómo la negociábamos conjunto con el presidente del Banco Central, cómo empezamos. Dinero precisábamos, déficit seguíamos teniendo. No teníamos teníamos un déficit básicamente por la carga nominal de intereses, pero teníamos un superávit primario, ya teníamos un superávit primario razonablemente bueno. De hecho, bueno, la economía empezó a funcionar muy fuerte. Reitero, la mejora en los commodities, el precio de los commodities, bueno, claramente nos dio un impulso. Y además, el país había hecho muchas reformas y siguió haciendo reformas. Y Y bueno, y eso al final, cuando las motorizó. pegan, sí, con las reformas ya pagan. Y además, el gobierno que todo el mundo pensaba que iba a ganar, y que al final ganó, que fue el gobierno del Frente Amplio, que era la primera vez que supuestamente un gobierno de izquierda iba a asumir. Bueno, la verdad que el que fue presidente, el doctor Tabaré Vázquez, hizo algunas jugadas mostrando quién iba a ser su ministro de Economía, que era el contador Astori. Contador Astori, que había cambiado muchísimo desde después de la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, hubo toda claramente digamos, el mercado, al contador Astori, y ya, bueno, el contador Astori es una persona moderada, la persona que entiende de esto, no va a ser un programa extremo ni nada que se le parezca, y bueno, también eso, naturalmente, que termina ayudando, ¿no? ¿Verdad? Por lo pronto no cortó esa recuperación, que capaz que de otra manera estaba. No cortó. Y al país, bueno, hicimos una cantidad de cosas, llegó la primera papelera, llegaron otras inversiones en Playwood, el puerto de Montevideo, el aeropuerto, todo eso se hizo en ese periodo de 2 años. Al final se negoció y empezaron las inversiones en el final del periodo del doctor Valle. ¿Cómo y cuándo se dio su llegada al Ministerio de Economía? Yo le conté todas las negociaciones. Bueno, yo era Candidato natural. jefe, que además, no era natural, no era muy natural. Yo creo que ahí fue, dijeron el que quiera de un paso de frente y estábamos todos mirando y dieron todo un paso para atrás y quedé solo casi, ¿eh? Porque yo había pasado varios ministros, porque después del doctor de Posada, primero estaba el contador, el doctor de Posada, después vino el economista Mosca, después vino el economista Alberto Bención. Cuando vienen los problemas, repito, como son las cosas políticas, políticamente el ministro Bención dijo, tal persona pidió mi renuncia, que era, digamos, votos en la Cámara, me iba a tener que ir. Y ahí empezó. De hecho, cuando nos fuimos a Estados Unidos no teníamos ministro de Economía, y el director de planeamiento fue diríamos, el único cargo político que, más allá del embajador que teníamos de Estados Unidos, que viajó a esa misión en julio del 2002. Bueno,
El doctor Achugarri, un senador fallecido también, muy joven, muy reconocido por su trabajo y su forma de ser y cómo él puede lograr acuerdos y demás, que es lo que precisaba el sistema político, además de que era una persona muy interesada en economía. Bueno, él tampoco estaba tan convencido de agarrar, pero lo forzaron a agarrar claramente. Pero se ve que él tenía en la cabeza que se iba a ir. Bueno, en un momento se fue, se iba a ir. Es más, yo le había dicho tiempo antes que yo me iba a ir de mi tío, ya había cumplido el siglo, yo estaba cansado, que eran muchos años y que había dejado una cantidad de cosas mías privadas que tenía, porque bueno, pero no es imposible, no se puede hacer las dos cosas a la vez en materia de tiempo, aunque usted no haga nada relacionado con lo que estaba haciendo allí. Y bueno, me dijo, no, quédate, no sé qué historia. Bueno, y fue él que fue a ver al presidente, para que el presidente me ofrezca el cargo. Y la verdad sea dicha, yo nunca había pretendido un cargo político. De hecho, había tenido ofrecimientos, no como ministro, pero sí como subsecretario, los había negado. No los había aceptado porque yo entendía que yo no soy un buen político, claramente. Pero bueno, en ese momento terminé aceptando. Y bueno, y hice el mandato hasta el final de ese periodo. Repasando lo que fue su gestión, y tiene conexión con la Argentina de ahora, la inflación en su gestión pasó de los 2 dígitos a 1 dígito, lo cual parece un tramo simple, pero es lo que siempre muchos economistas dicen, lo más difícil de un proceso de estabilización. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, eso fue otro tema. En realidad en realidad el plan de estabilización en Uruguay empieza, pongámosle, por el 91. Y yo tenía una participación porque era el coordinador del programa macroeconómico en el Ministerio de Economía. Entonces, ya todos decían, el Ministerio de Economía coordinaba con el Banco Central, coordinaba con las empresas públicas, que es un sector muy grande en Uruguay, como le dije. Bueno, había un programa financiero que había que cumplir, había que controlar, el presupuesto, etc. La inflación llega a 1 dígito en el año 98 en Uruguay y se mantiene hasta que viene la crisis. Cuando viene la crisis, claro, el dólar pasa de 14 pesos, algo por el estilo, a 30. La inflación salta a 20 y pico por ciento en el año 2002. Cuando yo asumo, sí, todavía estaba arriba, no me acuerdo exactamente cuánto, pero estaba como 14 o 15, quizás, no me acuerdo exactamente, no le quiero decir una cosa que no era, pero sí estaba arriba bien comillas, de 10%. Lo que sí nosotros teníamos, el programa era fiscalmente muy sólido fiscalmente, pero habíamos desindexado la economía, básicamente. Entonces, en la desindexación de la economía, nosotros jugamos todo, y entonces los aumentos nominales hacia adelante no eran tan importantes, sobre todo en materia materia de salarios y en materia de tarifas públicas. Nosotros nunca tuvimos las tarifas atrasadas como en Argentina. O sea, siempre el programa desde el primer día era las tarifas tenían que por lo menos responder a los costos. No podíamos tener un agujero fiscal por ese lado, cosa que sí Argentina lo tuvo en base a subsidios, ¿no? Acá eso no pasaba y por tanto era como más fácil. Si usted lograba efectivamente que hacia adelante los precios no subieran, bueno, al final era lo mismo, porque el salario real no iba a caer. De hecho, el salario real subió con una inflación bajando muchísimo, ¿sí? Pero no porque los aumentos nominales han sido muy grandes. Los aumentos nominales eran más o menos en consonancia con eso. Y con un dólar que se planchó naturalmente porque teníamos un peso muy devaluado y ese peso muy devaluado no era un valor de equilibrio frente al mediano y largo plazo. Entonces, claramente nosotros teníamos ahí una carta. De hecho, vamos a ser claros, en los últimos 6 meses de gestión la inflación fue cero. Creo que el año 2004 terminó en 7%, por estilo 7 y algo,
pero la tendencia era a 2-3%, cosa que llegó en junio del año siguiente, una cosa así. Los números exactos no los recuerdo, pero de ese orden. Entonces el tema era un fiscal sólido y una desindexación, digamos, que acompasaba en un ritmo. Le digo, la caída de la inflación del 90, que había sido 100 y pico%, hasta el 98, que termina en un dígito, fue muy gradual. Y yo recuerdo que desde el año 94, 93 o 94, creo que fue 94, la meta de inflación era bajarla a 10%, 10 puntos por año. Y de hecho, poníamos un rango más o menos de 10%, entre 45 y 55, entre 35 y 45, entre 25 y 35, entre 15 y 25, entre 5 y 15, bueno, y menos. Y así llegamos. Pero de vuelta, el trabajo de desindexación y de formación de credibilidad era muy importante. Y de hecho, si usted logra eso de verdad, no le cae el salario real, porque se suele decir es, mira, la inflación fue tanto, tengo que subir los salarios tanto, y los alquileres tanto, y los honorarios tanto, y los contratos de obra del Estado tanto. Bueno, mira, lo que importa es el promedio del año que viene, no es el promedio pasado. Si yo pongo todo lo que pusiste el año pasado, el promedio del año que viene, si si los precios crecen menos, te va a quedar muy arriba. Entonces, si el precio sube mucho, la cantidad se resiente. Entonces, de esa manera, uno podía razonablemente evitar la recesión y la caída en la actividad. Por lo menos que no sea que los efectos negativos que esos suelen tener, porque todos los programas antiinflacionarios suelen tener esos efectos, salvo cosas muy, muy dramáticas, como por ejemplo si hay una hiperinflación y demás, que eso queda un poco de lado, donde las expectativas juegan hacia otro lugar, se aminoran. No quiere decir que desaparezcan, pero se aminoran. Entonces el programa fue sólido todo el tiempo. Y la verdad sea dicha, al final del camino, cuando uno miraba en el horizonte, la suba de precios, en realidad uno, no sé si, técnicamente yo no la hubiera llamado inflación cuando fuimos al 25 o 26%, sino era un cambio de precios relativos provocado por una devaluación que se reflejaba en el nivel de precios, ¿no? Donde claramente, vamos a ser claros, mire que todos los que estábamos allí teníamos sumamente claro el sufrimiento enorme que tenía la población, todos. ¿Sí? Porque claramente los problemas que empezaron a fines del 98 y comillas terminaron, pero no terminaron. Ahí nada que se le parezca. En realidad empezaron a mejorar de a poco frente a lo que había antes. Fue muy grande, fue muy grande, muy grande. El golpe fue muy grande, la caída del producto fue muy grande. Tuvimos un fenómeno de migración también en ese momento. Entonces, las dificultades fueron terribles. Sí, La población muy difícil. Sufrió mucho. ¿A qué atribuye usted el camino diferente que agarró o que tomó la economía argentina y que costó tantos años y sigue costando tantos años? Bueno, la verdad que esto siempre fue una incógnita para nosotros. Y eso le decíamos, nosotros siempre mirábamos la economía argentina. Le confieso que nosotros decíamos, pero no es correcto lo que están haciendo. Sin embargo, lo hacían y nosotros estábamos convencidos, pero bueno, que al final tenemos que dudar. A veces teníamos que dudar, ¿no? Pero, che, yo creo que no sé por qué razón, yo creo que es política al final. Quizás, seguramente sea política. El país no encaró las cosas como debió encarar. Yo recuerdo Ricardo López Murphy, a quien conozco mucho, aparte venía al Uruguay. De hecho, le pedíamos que venga, que venía cada 2 meses, quizás o un mes y pico a veces, que nos mire las cosas por las dudas, que vea si tenemos errores, que nos recomienden. Cuando él fue ministro de Economía, usted recuerda, él quiso hacer un ajuste. El ajuste que hizo López Murphy, que por supuesto no lo pudo hacer, pues fue cesado, ¿sí? El ajuste que tuvo que hacer Argentina después de eso, yo no sé cuántas veces fue, pero estoy seguro que nunca fue menos de 3 veces peor de lo que
decían que era horrible que estaba haciendo. Y después el error de no respetar los precios, ¿sí? Internacionales, sobre todo en gas y petróleo, y en otras cosas, pero en la energía, lo llevó a Argentina el problema de Fiscal. déficit en la cuenta comercial, en la cuenta exterior de energía, que ahora se está recuperando, ahora tienen superávit de vuelta. Pero miren, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Uruguay, en la segunda mitad de los 90, dentro de su plan, en tema de energía, se construyeron 2 gasoductos con Argentina, ¿no? Uno se llamaba Crudesub, que viene por el sur, y otro por el norte por Paysandú, Casablanca. Porque, a Argentina le sobraba el gas. Yo creo que Argentina, si no estoy equivocado, le sobraba el 40% de lo que producía de gas. Hizo un gasoducto con Chile, le exportaba gas a Chile. Uruguay nunca llegó a exportar gas. Y de pronto congelan el precio del gas y no hay más perforaciones. Y entonces se quedan sin gas, tienen que importar gas de Bolivia. Chile sale por otro lado, hace su central de gasificadora de descrionización y demás en el puerto. Pero todo eso Una locura. es enorme, el costo para la población es enorme. El gas barato, después uno se enteraba de quién pagaba el gas barato y quién no lo pagaba barato. Entonces es peor. Argentina optó por esta historia, por los controles de capitales. Aquí los controles de capitales se eliminaron en mediados de los 70 y nunca más volvieron los controles de capitales. Qué bárbaro. Sí, tener un tipo de cambio flexible amortigua mucho los shocks. Es cierto que en algunos momentos ustedes tienen shocks que lo complican mucho de oferta. Es cierto, lo complican mucho. Pero la economía responde mejor en términos del nivel de actividad y no termina pagando con nivel de actividad Flojos. ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, a ver, es como es. Ahora estamos sufriendo un shock que para Uruguay es negativo, claramente, el aumento del precio del petróleo. Uruguay no produce petróleo, es un shock de oferta negativo. El gobierno, ¿cómo respondió? El año pasado, acá las tarifas de los combustibles no están fijadas. Las tarifas públicas se fijan todas, históricamente. El año pasado el gobierno actuó en alguna caja, fijó la tarifa de los combustibles, le quedó un poco alta. Ahora, claramente, la tarifa de los combustibles está por debajo de lo que sería un precio razonable de importación y de producción. El mes pasado subió el precio, este mes lo va a subir de vuelta, seguramente igual que el mes pasado, lo va acomodando. En todo caso, lo único que está haciendo es que en general lo hacen casi todos los gobiernos. De hecho, el gobierno anterior, al cual también participé, lo hizo al final cuando vino el problema en Ucrania, el shock de petróleo de Ucrania, que dicho sea de paso, los precios estaban bastante más altos que ahora en términos reales. Fue acomodando los precios, no todo junto, pero lo fue acomodando y en 2 o 3 meses se acomodan los precios. Y acá va a pasar lo mismo. En 2 o 3 meses, se acomodan. No se deja que al final se pone un subsidio muy grande allí, porque al final ese subsidio alguien lo paga. Y en general, por los efectos traslación en la economía, quienes más sufren y quienes más pagan las cuentas son los sectores más populares, los sectores de menores ingresos. Porque entre otras cosas no pueden defenderse, porque no tienen, no tienen la suficiente información, no tienen suficiente, muchas veces el nivel de capital humano necesario para saber defenderse de manera correcta. Y entonces es lo más injusto que puede pasar es eso. Lo mismo con el tipo de cambio. El tipo de cambio, siempre en Uruguay, también hace más de 50 años que es un tipo de cambio único. O sea, no hay diferencia de tipo de cambio Claro. para un mercado paralelo y demás. Eso paradójicamente, en función de lo que a veces se dice, no es paradójico, es así, a los que más benefician son las especies más populares. Porque si no, usted piense nomás, usted tiene un dólar que vale, no sé, en Uruguay el dólar vale 40 pesos más o menos. Suponga que usted tuviera un dólar
de esos administrados a, no sé, a 30 pesos o 20 pesos. Las importaciones entran a ese dólar. ¿Quién se va a beneficiar? Mire, ¿sabe qué? Los autos de lujo y las cosas de más de lujo, y cuando viajo consigo esa divisa a ese precio, lo voy a tener mucho más barato. ¿Sí? ¿Y quién paga esa cuenta? Los que no pueden acceder a eso, Claro, definitivamente. Y bueno, está. está clarísimo. Es obvio, pero a veces no parece tan Sí, obvio. sí. Sí, lamentablemente no está muy de esto, seguimos acá con controles. Eh, la última pregunta, y para no abusar demasiado de su generosidad cuanto al tiempo, Isaac, ¿cómo ve a la Argentina hoy y cómo ve Uruguay, obviamente? A la Argentina siempre la vemos con esperanza. Porque, eh, quizás yo sea de los, eh, yo soy muy fanático de Argentina, pero no por las cosas que hacen, sino por la gente, por cómo la gente responde y cómo ese capital humano enorme que tiene diseminado por el mundo puede generar valor de manera impresionante. Este, o sea, el tema allí de vuelta es un tema político. Hoy en Argentina hay un tema político de vuelta, dando vueltas, que al final traba esa confianza que se precisa para que las inversiones realmente vayan en abundancia bueno, y el despegue sea enorme. Pero capital humano tiene, de sobra. Riqueza en la tierra, no hay ni que decirlo. Y también ahora por agricultura, en ganadería, tienen minerales, tienen cultura industrial. Uruguay no tiene gran cultura industrial, que eso también es importante, ¿sí? Y de vuelta, a ver, ¿cuántos argentinos hay en el mundo que se destacan? No solo en el fútbol, selección, Messi, cantidad de todos los que tienen, ¿sí? Enzo Fernández, ¿cómo se llama el muchacho de Botija del Atlético de Madrid, Julián? Julián Para, Álvarez. por eso, tiene todo, pero tienen enormes ingenieros en el mundo, tienen economistas, abogados, arquitectos, de todo. Bueno, todo eso aplicado, enormes economistas buenísimos, internacionales. O sea, no es un problema es un problema de que la conjunción parece que no está funcionando porque digamos, las peleas políticas sobrepasan lo que hay que hacer. Bueno, ese es un problema. Uruguay tuvo el presidente Mujica. Mujica, yo no voté a Mujica ni a esa brecha, pero Mujica era una persona que entendía muy bien las cosas en términos reales, sabía muy bien la realidad. Creo que una vez le dijo, peleense menos a los argentinos. Y tenía razón, peleense menos. Porque potencial le sobra. Respecto al gobierno, el gobierno tiene un tema que ha controlado el sector fiscal, muy claro, ¿sí? De la otra parte, la parte monetaria y eso, bueno, yo desde aquí veía determinadas cosas que no me cerraban tanto. Yo creo que están tratando de encaminar ahora las cosas, eh, pero Argentina precisa, por lo pronto, para estabilizarse, precisa estabilidad política y precisa reservas, que todavía no tienen, pese a que ha comprado reservas y demás, bueno, este, para que los mercados y la gente crea de verdad, precisa volumen bastante más mayor de reservas. De hecho, Uruguay tiene muchas reservas, las tiene en base a deuda, no en base a superávit fiscal. Pero con esas reservas y con deuda que no vence tanto en el corto plazo, usted siempre tiene margen, ¿no? Porque también hay que ser claro, lo que pasó a fines de los 90 y principios del 2000, de 4 años seguidos de las 7 plagas de Egipto juntas, bueno,
Ese shock no lo va a evitar. Si pasa de vuelta, no lo evita nadie. Pero no es una cosa muy común. No sé cada cuántos años pasa, pero seguramente y yo no lo voy a Claro. ver más en mi vida. Y espero que nunca pase, pero claramente ahí eh, contra eso no se puede. Pero en las cosas normales, donde las cosas demoran unos meses, bueno, teniendo el colchón, usted aguanta. Clarísimo. Isaac, le mando un gran abrazo. No sabe lo atrapante que fue conocer su historia, su gestión en el caso de Uruguay y que seguramente enriquece nuestro conocimiento sobre la economía de su país y lo que nos puede enseñar a nosotros los argentinos. Le mandamos un gran abrazo, Isaac. Bueno, yo le mando un abrazo a usted y le agradezco mucho la oportunidad de la entrevista. Y bueno, espero que, no sé si va a servir o no hoy, pero por lo menos la experiencia y de las cosas contadas ya desde lejos, siempre al final resultan, diríamos, pasadas por el tamiz del fragor. Uno que se ve, en realidad uno queda mucho más claro de las cosas importantes y de las cosas accesorias. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Isaac Alfi. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.